Vamos a hacer un viaje, pero no un viaje cualquiera. Uno que nos va a llevar desde las profundidades de cuevas heladas hasta la construcción de reinos que, fíjate, sentarían las bases de una nación. Hoy nos vamos a meter de lleno en un recorrido épico a través de milenios para intentar desentrañar los orígenes de la península ibérica. Y claro, la pregunta del millón es esta. ¿Cómo es posible que una tierra de tribus dispersas, cada una a lo suyo, acabase convertida en la piedra angular de imperios? Esa es la gran pregunta que nos va a guiar. Vamos a rastrear juntos las huellas de los pueblos, las tecnologías y, sobre todo, las ideas que moldearon este territorio de una forma, radical y duradera. Ok, para que no nos perdamos, vamos a dividir este viajazo en 4 momentos clave. Primero, nos vamos a la prehistoria, de las cuevas a los cultivos, el primer gran salto. Luego veremos cómo el hierro y la llegada de los primeros colonos conectaron la península con el resto del mundo. Después nos meteremos de lleno en la increíble transformación romana. Y para terminar, el legado visigodo que, ojo, sentó las bases de un reino completamente nuevo. ¿Empezamos? Pues vamos allá. Venga, pues empezamos por el principio de todo. Nos vamos a un mundo definido por el hielo y, sobre todo, por la pura supervivencia. A ver, hay que imaginarse esto. Durante el Paleolítico, la península no se parecía en nada a lo que es hoy. Estaba dominada por un clima glacial. Imagínate el frío. La supervivencia era, literalmente, lo único que importaba. Pequeños grupos de cazadores nómadas se pasaban la vida siguiendo las manadas de grandes animales, buscando refugio en cuevas. Su vida era el aquí y el ahora. Su única economía, la caza. Y entonces, todo cambió. El mundo, tal y como lo conocían, se transformó. El fin de la última glaciación fue muchísimo más que un simple cambio climático. Fue el catalizador de una auténtica revolución. Con un clima más cálido, el paisaje se reinventó por completo, y claro, con él la propia existencia humana. Fue el pistoletazo de salida para ese paso trascendental, el de la cueva a la aldea. Es que, piénsalo, con la agricultura y la ganadería llegó algo que hasta entonces era impensable: el excedente. Comida de sobra. ¿Y qué haces con lo que sobra? Pues necesitas guardarlo. Y para eso surgió la cerámica. Por primera vez en la historia se podía planificar el futuro. Ya no era solo sobrevivir al día a día. Ahora se podían establecer comunidades estables y, a partir de ahí, construir sociedades muchísimo más complejas. Un cambio brutal. Venga, damos un salto en el tiempo. Nos vamos a una era de metales, de murallas, una época en la que la península deja de ser un lugar aislado y se convierte de repente en un codiciado nudo de conexiones. Y es que el dominio del hierro lo cambió absolutamente todo. De repente, las herramientas eran mucho más eficaces y las armas, claro, más letales. Esto hizo que la sociedad se estratificara, que aparecieran jerarquías. La vida se concentró en estos castros, que eran auténticas fortalezas en lo alto de las colinas. Y esto ya nos dice algo, ¿no? Nos habla de un mundo con tensiones crecientes, un mundo donde la defensa se había vuelto fundamental. Claro, toda esa complejidad y sobre todo esa riqueza en metales, pues no pasó desapercibida. La noticia voló. Atraídos por estas materias primas, navegantes del Mediterráneo Oriental empezaron a llegar a las costas. Ojo, al principio no venían a conquistar, venían a comerciar. Y así fundaron enclaves como Gadir, la actual Cádiz, o Málaga, que se convirtieron en centros de intercambio súper vibrantes. Y es justo ahí, en el sur, por la zona de la desembocadura del Guadalquivir, donde las fuentes antiguas nos empiezan a hablar de algo casi de leyenda, un reino de una riqueza y un poder increíbles: Tartesos. Pero a ver, ¿qué fue realmente Tartesos? ¿Hablamos de una gran ciudad capital, al estilo de la mítica Atlántida de Platón? ¿O fue otra cosa? Este es, sin duda, uno de los grandes enigmas de nuestra historia antigua. Aquí hay dos grandes teorías enfrentadas. Por un lado, la visión más clásica, la de arqueólogos como Schulten, que buscaban esa gran ciudad perdida, a lo mejor hundida por un cataclismo, pero por otro lado, la visión más moderna, que se apoya en hallazgos espectaculares como el Tesoro del Carambolo, nos pinta un cuadro muy distinto. No una única ciudad, sino una sofisticada red de asentamientos que compartían una cultura increíblemente rica y avanzada. El debate sigue abierto, ¿eh? Y entonces llegó Roma. Y Roma no llegó como los fenicios, para comerciar. No. Llegó como conquistadora y con una idea muy clara: unificar y transformar toda la península en una pieza clave de su gigantesco imperio. Así nace Hispania.
A ver, cuando hablamos de romanización, mucha gente se imagina que Roma llegó y lo aplastó todo, pero la realidad fue mucho, mucho más compleja. No fue una simple imposición, fue una transformación interna profundísima. Las culturas locales no se borraron sin más, sino que dialogaron con Roma. Adoptaron cosas, claro, como el latín o el derecho, pero también las adaptaron a su manera y mantuvieron muchas de sus propias identidades. Fue más una fusión que un reemplazo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues Roma usó herramientas muy concretas para transformar la península. Primero, el ejército. Pacificó y controló el territorio. Segundo, una red de calzadas increíble que lo conectó absolutamente todo. Tercero, fundaron ciudades nuevas, con su foro, su cuadrícula, a imagen y semejanza de la propia Roma. Y por último, el latín, que se convirtió en la lengua que permitió que gente de pueblos súper diversos se pudiera comunicar y que el imperio se pudiera administrar. Un auténtico punto de inflexión. Pero claro, para consolidar todo ese dominio no bastaba con conquistar, había que administrar. Y Roma en eso era metódica. Al principio dividieron Hispania en 2 provincias, pero luego, con el emperador Augusto, la cosa se reorganizó en 3. Y esta organización administrativa, sentaría las bases de futuras divisiones territoriales durante siglos. Su impacto llega casi hasta hoy. Pero como bien sabemos, ningún imperio es eterno. Y tras la caída de Roma, un nuevo poder, un pueblo germánico, pero ojo, profundamente romanizado, tomó el relevo y sobre las cenizas del antiguo imperio forjaron un reino nuevo. Hablamos de los visigodos. Y hay que decir que no eran unos desconocidos, ¿eh? Llevaban ya mucho tiempo en contacto con el imperio, a veces como aliados, a veces como enemigos. Cuando finalmente llegaron para quedarse, establecieron su centro de poder en un lugar estratégico, en el mismísimo corazón de la península, en Toledo, y con eso se abría un capítulo completamente nuevo. Ahora bien, su sistema político era radicalmente distinto al romano. Se basaba en una monarquía electiva. ¿Qué significa esto? Pues que el rey no heredaba la corona de su padre y ya está, no. Era elegido por un consejo de nobles muy poderosos. Y esta característica, que para ellos era fundamental, iba a ser a la larga su mayor debilidad, su talón de Aquiles. Y aquí está el meollo de la cuestión. ¿Cuál era el problema de este sistema? Pues que generó una inestabilidad política crónica. Imagínate, cada vez que moría un rey, se abría la veda. Conspiraciones, luchas de poder sangrientas, asesinatos. Era un caos. Esto impidió que se consolidara una dinastía fuerte. Y claro, debilitaba constantemente el poder del rey frente a unos nobles cada vez más ambiciosos. Pero ojo, que a pesar de todo este caos político, los visigodos lograron hitos súper importantes para la unificación. Por ejemplo, crearon el fuero juzgo, que era un código de leyes único para todos los habitantes del reino, para todos. Y además usaron los concilios de Toledo, que eran reuniones de la Iglesia, como auténticas asambleas legislativas. Lo que se decidía ahí tenía fuerza de ley. Básicamente, intentaban forjar en la ley la unidad que se les escapaba en el trono. Así que si lo pensamos, desde aquellos primeros cazadores hasta los reyes visigodos, cada cultura fue dejando una capa, una huella imborrable en la península. El latín del que viene nuestro idioma, muchas de las leyes que nos rigen, las ciudades en las que vivimos, todo, absolutamente todo, es un eco de este pasado tan rico. Y la pregunta, claro, queda en el aire. De todas estas herencias tan profundas, ¿cuál diríamos que resuena con más fuerza hoy en día? ¿Cuál nos define más?